Bienvenidos a Pensamiento Crítico en este día martes. Como lo había anunciado en las redes sociales, el día de hoy tenemos a María Paula Romo y Javier Flores Aguirre, con quien vamos a tener un mini debate, o como lo querramos llamar, para hablar si en estos 9 años se ha fortalecido la institucionalidad democrática. Entro en materia entonces, por efectos de tiempo, les doy la bienvenida a María Paula Romo y a Javier Flores. Por cierto, bienvenidos, buenos días y gracias sobre todo por aceptar debatir. Porque en el país parece mentira, pero hay muchos de lado y lado, que ya no aceptan debatir. Así que muchas gracias por eso. Comienzo. En estos 9 años, ¿cuál es la evaluación que hace María Paula Romo en cuanto a la institucionalidad democrática? ¿Se ha fortalecido? ¿Se ha debilitado? ¿Qué hay de novedades? Gracias, Carlos. Buenos días, Javier. Es un placer compartir una charla y nos hace bien el debate democrático en el país. ¿Qué ha pasado en estos 9 años en términos de institucionalidad? Yo creo que lo primero es un gran esfuerzo por construir, reconstruir institucionalidad democrática, porque también, hay que decirlo, hace 10 años no estábamos en el mejor momento, no es que teníamos una institucionalidad pues impecable y que de pronto esta se ha venido abajo. Creo que pasamos por momentos distintos, que hubo un gran esfuerzo por construir instituciones claras, con reglas. Fíjese usted que había quienes decían la Constitución va a durar 300 años. Creo que esa era una señal de la necesidad que teníamos de estabilidad y de reglas claras. Aquí estamos 8 o 9 años después, la Constitución se ha cambiado en 20 puntos distintos y creo yo que la institucionalidad se ha, en términos, ¿no es cierto?, entendiendo la institucionalidad como reglas claras, la institucionalidad está en un estado de pobreza y de descomposición muy grave. 2 ejemplos cortitos. Estamos en este momento en el país debatiendo la probable llegada a la Asamblea Nacional de la 15ª reforma tributaria en 9 años. O sea, cambiar 15 veces en 9 años las reglas de juego para el inversionista, para el actor económico, para el pequeño, para el mediano, para el gran empresario, eso no le da certezas a nadie. Y otro pequeño ejemplo, además muy reciente, vivimos en un país en donde la justicia le dio 3 meses de prisión a Raúl Carrión por peculado y ayer le dio 4 años de prisión a Luisa Lozano, una conserje de una escuelita en Saraguro, por interrumpir una carretera hace un año. Gracias, María Paula. ¿Tu turno, Javier? Bueno, yo creo que debo coincidir en este punto con María Paula sin mucha dificultad. Creo que recordar el país que teníamos hace 10 años es importante. Hay indicadores bastante claros de cómo ese país estaba en términos institucionales. La mayoría de la gente no confiaba ni en la democracia, ni en el Congreso Nacional, ni en los partidos políticos. Algunos de esos indicadores han mejorado sustancialmente. Cierta confianza en las instituciones, tal como medida en el Latinobarómetro, ha mejorado sustancialmente, pero yo creo y destaco una cosa que encontré haciendo una pequeña investigación para esta conversación, sobre la escasa capacidad de las élites de llegar a acuerdos, y el hecho de que tú hayas empezado esta conversación hablando de la imposibilidad de generar un debate quiere decir que han habido cosas que se han mantenido como rémoras en nuestras prácticas políticas. Y creo que esa dificultad de llegar a acuerdos se manifiesta en tener que asumir un bando para poder entrar a una discusión y básicamente empezar a descalificar al otro en vez de discutir sus ideas para poder ser parte de la misma. Creo que eso es parte de una cultura política nefasta que lamentablemente las prácticas políticas, incluida la de este gobierno, no han hecho lo necesario por cambiar. Correa también forma parte de ese grupo de gente con un discurso confrontador, mucho más que conciliador, y demostrando una vez más esa escasa capacidad de nuestras élites, políticas en particular, pero en general, económicas. Uno podría mencionar cualquiera que tiene una incidencia en el poder político, va mucho más por su tajada que por llegar al bien común. Y eso ha sido una práctica lamentablemente nefasta, más allá de que yo también coincido, más allá de las eficiencias que acaba de notar María Paula, que creo que son en ese punto los 2 ejemplos bastante claros. Creo que sí ha habido una mejora en algunos aspectos de la institucionalidad, una mayor eficiencia del Estado, un mayor control y seguimiento de políticas públicas de lo que antes había. Creo que, de acuerdo con estudios que, por ejemplo, hizo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre políticas públicas, comparando en algún caso las de Brasil con las de Ecuador, encontraba que las de Ecuador eran unas políticas extraordinariamente endebles y que eran insostenibles para efectos de poder garantizar derechos a los ciudadanos. Gracias, Javier. ¿Coincides con Javier, María Paula? ¿Y en qué deberíamos entonces mejorar y cómo mejorarlo? Porque en este sentido de querer fortalecer la institucionalidad democrática, más allá de trabajar por una constitución que termina siendo letra y espíritu, el tema es aplicación y empoderamiento también ciudadano. Pero parecería que la ciudadanía también a veces nos alejamos del tema y como que tampoco es responsabilidad nuestra este fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Sí, en efecto, creo que hemos pasado de un extremo al otro.
Creo que hemos ido de un momento de ausencia del Estado a un momento de omnipresencia del Estado. O sea, pasamos de la total deficiencia, de la total ausencia, a un Estado que le dice cómo usted debe poner el titular del periódico. Es más, le manda diseñada la noticia y la portada. O sea, pasamos del un extremo al otro, de un Estado que no tenía políticas públicas sobre ciertos temas a un Estado que trata de regular la vida íntima de las personas. Creo que hemos ido del un extremo al otro en algunos casos y en muchos también que tienen que ver con las instituciones democráticas, una gran debilidad que le es funcional a alguien, porque creo que esto también hay que discutirlo. Y Javier ha dicho algo muy importante en estos minutos, ha dicho cuál es el nivel de compromiso de las élites, porque no solo tiene que ver con qué dice la Constitución o con qué dicen las leyes, sino que tanto estoy yo dispuesto a cumplir esas reglas y a someterme, porque finalmente para el poderoso la idea de las reglas o de las instituciones es un límite a su poder. Si es que no hay reglas, si es que no hay instituciones, si nadie me dice que hasta aquí puedo llegar, lo que yo tengo es un poder ilimitado, es un poder que puedo usar para cualquier cosa. Entonces, los griegos decían que una de las virtudes de la política es la continencia. Si tenemos élites incontinentes, si tenemos políticos incontinentes que no son capaces de contener su propia necesidad de ejercer el poder, pues entonces no es posible construir instituciones democráticas, no importa lo que pongamos en las normas legales, es que es una forma de comportamiento, pero una forma de comportamiento, insisto, que les sirve a alguien. Y lo que hemos visto en estos últimos años, sobre todo, es, por ejemplo, una relación incestuosa entre los órganos de control. ¿Cómo podemos tener instituciones democráticas sólidas si el llamado a controlarme es mi esposo, mi esposa, mi ex asesor, mi ex ministro? ¿Cómo se pueden construir instituciones democráticas con esa dinámica? Y más allá de eso, si es que no quiero ni siquiera entregar información, hay que recordar el capítulo en que el presidente de la República prohibió a sus ministros, los amenazó con destituirlos, si es que le entregaban información pública en el marco de la ley a los legisladores dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que estos son como pequeños indicadores de cómo se piensa las instituciones, no para que sean reglas, control, contrapeso, sino para que sean funcionales al poder de turno, y lamentablemente este gobierno ha hecho lo mismo y en algunos casos lo ha exacerbado. Pero entonces estamos hablando ya del sistema político, Javier. ¿No estamos en un punto de quiebre o un punto de inflexión como hace 10 años de pronto, donde estamos discutiendo poder popular, gobierno en el pueblo versus poder representativo o democracia representativa? No creo que el debate llegue tan lejos en cuanto a tenga que ver con la participación de los ciudadanos. Yo creo que todavía tenemos un gran déficit en eso, más allá de que tenemos una Constitución que favorece mucho esa participación. Creo que ha sido una de las cláusulas menos eficaces del texto constitucional. Los ciudadanos no se han empoderado efectivamente de eso. Eso tampoco es necesariamente responsabilidad del gobierno, tiene que ver con otro tipo de dinámicas, otro tipo de apatías y de falta de una cultura política mucho más acendrada en el ciudadano. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención hace 10 años, y este dato lo revisé en Latino Barómetro, más del 6 de cada 10 ecuatorianos pensaba que podía existir democracia sin Congreso y sin partidos políticos, lo cual es extraordinariamente llamativo porque es un concepto vacío entonces. Y eso quiere decir que la mayoría de los ciudadanos pensaban eso. De esa sociedad venimos y esa sociedad queremos democratizar con ciertas herramientas, pero que claramente son insuficientes porque eso tiene que partir también de un movimiento autónomo. Yo quería rescatar de la idea de María Paula. Ella me parece que muy atinadamente habló de ausencia y ahora omnipresencia del Estado. Creo que en algún punto hay que tratar de buscar, como también los griegos postulaban, algún punto medio. No se puede vivir en una anarquía somalí ni tampoco en una omnipresencia china, en la cual el Estado tiene que ver con todos los aspectos de la economía y de la vida privada de las personas. Creo que tiene que haber un punto intermedio y lógicamente tampoco se puede tirar todo por la borda. De estos 10 años han habido recuperaciones institucionales claves. Yo insisto en ciertos temas en los cuales hay un seguimiento de políticas públicas, hay una aspiración a la eficacia en la forma como el Estado se administra, y eso es importante y relevante, y hay que rescatarlo, hay que recuperarlo en lo que puede ser de bueno y hay que desecharlo en lo que ha sido de malo. Yo, por ejemplo, encuentro que este gobierno tiene un enorme déficit en temas de políticas públicas de carácter liberal. En lo que hace a lo que María Paula decía, no se puede meter el Estado en la vida privada de las personas. Creo que al mismo tiempo tiene que darle el espacio para que ellas tomen sus propias decisiones, y todavía tenemos un gobierno, una sociedad en general, extraordinariamente conservadora, que en ese sentido tiene una deuda
con aspectos mucho más liberales que creo que harían a una vida mucho más respetuosa de las decisiones personales de los individuos. Y en eso el Estado todavía sigue bastante lejos. En lo que tiene que ver con políticas económicas o con políticas de producción, entonces se plantea una tercera vía, Estado hasta donde sea necesario, mercado hasta donde sea posible, pero yo le añado al tema y agrego el ingrediente sociedad, que es lo que estamos hablando, la necesidad de empoderar a la ciudadanía. Pero el tema es que cuando hablamos de Estado, hablamos prácticamente del gobierno central, como que también permitimos la ausencia de los gobiernos autónomos descentralizados, donde la política del día a día está más cercana a esas instancias de gobierno. Entonces, ¿no pasaría también por ahí? ¿No pasaría por fortalecer la vida política de las distintas localidades, territorios, regiones, a efectos de generar esos empoderamientos? Claro que pasa por ahí, y yo añadiría no solamente a los gobiernos seccionales, sino a las otras formas organizativas que hay en un tejido social. Organizaciones no gubernamentales, ligas barriales, es decir, cualquier forma de organización de las personas, de los individuos o de los colectivos en una sociedad. Esto es vital, pero esto también ha sido profundamente lastimado. Ejemplo, el decreto 16. O sea, el decreto 16 y la intervención estatal en las organizaciones de sociedad civil ha sido un exceso y ha debilitado, ha impuesto unas dinámicas de temor. Si nosotros vemos las grandes listas que hemos logrado listas nuevamente de perseguidos, de criminalizados por formas de participación, y no me refiero solamente a mecanismos de participación que pueden ser una protesta, sino a los institucionales. Comisiones creadas para investigar determinado tema, en donde los miembros de la comisión terminan procesados por la justicia. Entonces, hay un desincentivo, hay una forma de desanimar a la gente para participar, hay una idea de que la participación ciudadana pasa por la institucionalidad, que yo quiero hacer una veeduría y entonces necesito que alguien me la reconozca, que me dé un permiso, que tengo que inscribirme en algún lado. Eso yo creo que ha distorsionado profundamente nuestras dinámicas democráticas, y más allá de las instituciones, la democracia necesita unos valores, y el valor de respetar al otro, de respetar sus ideas, de no descalificarlo, de comprender que el distinto es posible y podemos vivir juntos, no es un objetivo político aniquilarlo. Creo que son valores que también hoy están ausentes y nos hace falta recuperarlos. La sensatez, el sentido común, el equilibrio, el respeto por el otro, que es todo lo contrario de lo que se ha convertido este debate político, en donde el uno tiene que terminar con el otro. Esto no es bueno para la democracia. Yo diferencio, y quiero hacer una diferencia entre lo que es la corporativización de la participación ciudadana y la institucionalidad de la participación ciudadana. Por una participación ciudadana sin necesidad de ir a registro se puede fortalecer en términos institucionales, es decir, porque es la fortaleza de sus valores, porque es la fortaleza de su acceso a la participación, etcétera, etcétera. Pero aquí también tenemos una línea muy sensible que se ha discutido a partir de estos temas que María Paula acaba de tratar y de agregar al análisis y al debate político, es que mi derecho a opinar, a expresarme, a observar, también conlleva una responsabilidad, y ahí viene también un tipo de manejo que a lo mejor frena la participación ciudadana, Javier. Bueno, no hay derechos absolutos, en eso vamos a estar claros, y el derecho a la protesta, siendo el primer derecho, el derecho del ciudadano a patalearle al Estado de que tiene que hacer las cosas de otra manera, no debería pasar por la burocratización de ese derecho. Pero claro, cuando alguien protesta no está pidiendo permiso a nadie. Cuando alguien quiere hacer un mecanismo institucional de participación, sí forma parte de ese proceso de burocratización de la participación, que en algunos casos se lo ha llevado a un extremo pernicioso y ha terminado por mucho más aniquilar lo que propone que facilitarlo. Eso hay que tenerlo claro, aun cuando considero que también el derecho a la protesta se ha entendido muy mal en este país. Yo recuerdo el año 2006, cuando hubo una protesta contra la Metrovía en Guayaquil, la respuesta de la alcaldía en aquel entonces, que el mismo alcalde de ahora, era encarcelar a esa gente por terrorista. Y eso ni se discutía. Ha pasado también ahora con el gobierno nacional. La diferencia es que, bueno, el gobierno se discute, por lo menos, y hay una posibilidad de que eso se discute en la arena pública y tenga un fin distinto. En esa época simplemente la gente se iba al tarro con una acusación de terrorismo y ni Diario El Universo, ni El Expreso, ni nadie pescaba lo que pasaba en aquel entonces con la ciudadanía que protestaba. Creo que tradicionalmente el poder ha recibido muy mal las críticas y eso no ha cambiado, y seguimos teniendo dificultades en generar acuerdos y consensos y entender el bien común en vez del bien particular, como el norte que deben tener las negociaciones políticas. Eso para mí es claro. Pero yo quería introducir un factor sobre lo que tú has preguntado antes. Para mí es importantísimo recuperar las ciudades. Creo que ha sido un aspecto extremadamente olvidado, que lamentablemente el terremoto ha sacado a la luz.
porque de investigaciones que se han presentado ahora, resulta que el 70%, tanto de Quito como Guayaquil, que son las ciudades más ricas, poderosas, populosas del país, están muy mal construidas, sin planos, y el 30% restante, aun cuando tenga planos, rara vez estos se han cumplido en la práctica. Entonces lo que tenemos son ciudades que, incluso en cosas básicas, como garantizar la seguridad de quienes las habitan, en sus casas, en sus viviendas, en los espacios públicos, no tienen garantías de que eso funcione bien. Y eso tiene que ver con una irresponsabilidad tremenda de las autoridades en el terreno. Y que tiene que ver, me imagino yo, con mucha mayor gravedad en alcaldías pequeñas como las que sufrieron el terremoto de primera mano, y la consecuencia de ello es que esa corrupción pública, porque esto es corrupción, eso hay que decirlo, cuando no cumples con lo que dispone la ley y te vas por la libre y lo haces a tu manera y luego muere gente, hay una responsabilidad por corrupción que incluso en otros países, en Japón o en Chile, se van a juicios de homicidio preterintencional, porque obviamente no se buscó matar a la persona, pero esa fue la consecuencia de haber hecho las cosas mal desde un principio. Me quedan 5 minutos, señores, pero esto que tú acabas de enseñar también es de doble vía, y sin perjuicio que tú puedas anotar sobre lo dicho y expresado por Javier Flores, quiero también agregar otro tema, que es el tema del derecho a la resistencia. El tema del derecho a la resistencia y la silla vacía son dos temas que quiero agregar también, son nuevas figuras dentro de la Constitución ecuatoriana, no en el mundo. Pero en todo caso, parecería que no se ha entendido ni comprendido ni de parte de la ciudadanía ni de parte de las élites políticas estos dos temas. A ver, yo creo que hay de los mecanismos de participación hoy disponibles en la Constitución, que son muchos, en lo que miramos en el texto de la Constitución o de la ley, los mecanismos son muchísimos. O sea, uno puede escoger si lo que quiere es acceder a la información, si quiere participar en el debate, si quiere poner una iniciativa normativa y entonces yo quiero proponer una ordenanza o quiero proponer una ley. Es decir, en el papel son ilimitadas mis posibilidades de participar. En la práctica son muy limitadas. Recordemos ejemplos como la consulta popular de los Días Unidos, uno de los esfuerzos más evidentes que se ha hecho para llegar a una consulta popular, en donde la Corte Constitucional jugó un papel lamentable, ¿no? La Corte Constitucional jugó un papel lamentable que hoy genera un precedente que la hace pasar por algunos momentos incómodos, pero le dijo: no me voy a pronunciar sobre la pregunta, vayan a recoger las firmas. Pero luego el presidente hizo un anuncio. El presidente dijo que no iba a haber cupo en el sistema educativo para los jóvenes que firmen la consulta popular. Entonces, estos, sin estar escritos, son los mecanismos por los que la participación ciudadana se termina, se aniquila. Cuando hay una marcha pacífica y uno tiene drones sobrevolando la marcha, entonces también hay mecanismos que son amenazas, hay mecanismos que lo que pretenden es amedrentar. Cuando los medios de comunicación se convierten en estas fórmulas, cuando se transmiten cadenas nacionales en donde parte del contenido de la cadena es mi conversación privada con otras personas a través de un dispositivo electrónico, entonces yo creo que más allá de lo que diga la Constitución y la ley, que puede ser una invitación a participar, en la práctica lo que tenemos es una advertencia. Si usted participa pero no está de acuerdo con el gobierno, va a atenerse a las consecuencias, y las consecuencias son echarle encima a toda la institucionalidad del Estado, que para eso sí funciona. Javier Flores. Bueno, es complicado mejorar el escenario de participación cuando no existen mecanismos apropiados por los cuales, más allá de que existe la norma, como dice María Paula, existen dificultades para accederla, y sobre todo creo que tampoco tenemos una sociedad civil empoderada. Yo creo que también es, tal vez para verlo desde otro ángulo, yo creo que también tiene que ver con una ausencia de organización colectiva. Creo que en otras partes del país, tal vez aquí en Quito o en la Sierra, la organización colectiva tiene mucha mayor tradición de realizarse. En la costa, por ejemplo, yo creo que eso se ha aniquilado muchísimo, sobre todo en Guayaquil. Para mí es muy difícil pensar en una sociedad como la guayaquileña, en la cual hay tantas deficiencias en cuanto a la prestación de los servicios públicos, tantas deficiencias en transporte, en espacios públicos, en áreas verdes, y sin embargo no hay una sociedad civil que pueda levantarse frente a ese poder y reclamarle las cosas que son necesarias. Para mí hay una deficiencia allí que tiene que ver, no porque no haya mecanismos, hay la silla vacía, uno puede acceder a la... Pero la silla vacía sí está Consejo Cantonal. Javier. La silla vacía ha estado vacía tradicionalmente porque además se inventaron un reglamento para así hacerlo, porque en esto de burocratizar las cosas el tema es transversal. Es el poder el que no le guste, sea el local o el nacional, que se discutan las políticas que está llevando a cabo. Y ahí me sigue pareciendo asombroso que, por ejemplo, en Guayaquil, teniendo todas esas deficiencias, la discusión se haga en términos
tan triviales o tan pobres que no llevan a discutir las cuestiones de fondo en términos de transporte público, en términos de áreas verdes, en términos incluso de crecimiento económico. Ya desde un tiempo a esta parte, Quito pasó a ser el motor económico de este país y dejó atrás a Guayaquil. Y esa era la prenda de orgullo del guayaquileño y se acaba de echar por la borda. 30 segundos cada uno para las conclusiones. María Paula y luego Javier. Creo que estamos en un momento de gran debilidad de la institucionalidad democrática y que hay que vencer no solamente la tarea de construirla, de reconstruirla, sino algunos temores que se han generado alrededor de eso, pero que es momento de retomarlo. No hay crecimiento económico posible sin instituciones democráticas, no hay proyecto político si nos proponen llevarnos hacia allá a patadas. Hay unas normas mínimas de convivencia y unas reglas para ponerle límites al poder que en el Ecuador necesitamos recordar. Gracias, María Paula Romo. Javier Flores. Yo creo que entre todas las eficiencias, y hablo en esto en general, de ciudades y de gobierno nacional, han habido también puntos positivos. En estos 10 años se ha fortalecido algunos aspectos, se ha fortalecido la ejecución de las políticas públicas, su seguimiento, su evaluación. Creo que eso debe fortalecerse. Creo que también, como decía hace un instante, no se puede tirar todo por la borda simplemente, hay que recuperar lo bueno y hay que desechar lo malo, hay que discutir sobre esto y hay que tratar de hacerlo nuevamente con una mayor capacidad crítica que la que hemos tenido, porque lamentablemente, como señalaba y como tú lo mencionaste al empezar esta conversación, nuestra capacidad de llegar a debates o acuerdos es bastante precaria y eso no ha cambiado en estos 10 años, ha sido una marca de acción política en nuestro país desde que existe memoria política, creo yo, y no ha cambiado en este periodo. Javier Flores, María Paula Romo, muchas gracias, amigos televidentes. Esto de que tengamos una sociedad blanco o negro no es la mejor vía para construir una sociedad con participación efectiva ciudadana, donde se entrelacen incluso las diferencias y las diversidades de pensamiento, donde tenemos que construir a partir de la diversidad. Nadie está diciendo que debemos renunciar a nuestra ideología, a nuestro pensamiento. Lo que estoy diciendo es que tenemos que construir espacios de diálogo, espacios de conversación, espacios de debate con un solo objetivo. Si yo el día de hoy les pregunto a ustedes, amigos televidentes, ¿qué es el Ecuador? Quisiera, antes que me respondan, que vayan a la cifra del INEC y vean el indicador de pobreza. Que vayan a la cifra del empleo y que vean y analicen cuál es el empleo adecuado y cuál es el empleo inadecuado y cuántas personas no tienen empleo. Tenemos que comenzar entonces a construir una sociedad a partir de la solidaridad, que no es dádiva ni caridad, es distribución y redistribución, no solo en Guayaquil y en Quito, en localidades, territorios y regiones. ¿Dónde está entonces el sujeto político que reclamamos durante estos 10 años y que es fundamental para construir la base de una nación llamada Ecuador? Gracias. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Señor.